En el ámbito del narcotráfico mexicano, pocas cosas impactan tanto como un ataque directo a la infraestructura militar de un cártel. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente en Jalisco no fue simplemente otro operativo. Fue un desmantelamiento histórico dirigido por Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a uno de los ataques más osados de los últimos tiempos. Este operativo no solo reveló la sofisticación del cártel Jalisco Nueva Generación, CING, sino que también expuso su mayor debilidad, la soberbia. El viernes comenzó tranquilo en las montañas de Jalisco, pero ese silencio pronto se rompió con el estruendo de helicópteros artillados y el sonido de disparos. Lo que siguió fue una operación precisa que terminó con la incautación de aviones militares modificados y vehículos blindados, cuyo valor superaba los 200 millones de pesos. Este golpe no solo dejó atónitos a los miembros del CJING, sino que también transmitió un mensaje claro. Ni siquiera el cártel más poderoso de México es intocable. Esta operación tenía una cuenta pendiente con el CJING desde el fallido atentado contra García Harfuch en 2020. Fue él mismo quien lideró la misión, y no era para menos. En aquel entonces, 28 sicarios armados hasta los dientes intentaron asesinarlo en pleno corazón de Ciudad de México, en una de las avenidas más transitadas de la capital. Sobrevivir a semejante emboscada no es algo que suceda por casualidad. Y como dicen, quien a hierro mata, a hierro muere. El CJING sembró un enemigo que no olvida ni perdona. Ese ataque marcó el comienzo de una batalla silenciosa pero feroz entre el gobierno y el cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que el golpe más devastador llegaría años después, en una operación que no solo expondría la infraestructura militar del CJING, sino también su columna vertebral financiera. Lo que encontraron las autoridades dentro de esa base dejó sorprendidos incluso a los agentes más experimentados. Era un verdadero arsenal, comparable al de algunos ejércitos pequeños. Pero lo que realmente destacó fueron los aviones militares modificados y los vehículos blindados, cuyo valor superaba los 200 millones de pesos. Entre los aviones incautados se encontraban modelos adaptados para transportar grandes cargamentos de droga, evadiendo los controles terrestres de la policía. Estos no eran simples avionetas. Estaban equipadas con tecnología avanzada que les permitía volar a altitudes extremas y eludir radares. Era como contar con un servicio de entrega express para el crimen organizado. Para ponerlo en perspectiva, mientras la policía revisaba camiones en tierra, estos aviones trasladaban toneladas de cocaína por aire, como si fueran invisibles. El arsenal no terminaba ahí. Entre los vehículos incautados había camionetas fortificadas, casi como tanques, capaces de resistir el impacto de armas de alto calibre. También se encontraron vehículos blindados diseñados específicamente para enfrentamientos urbanos. Estos no eran autos comunes, eran fortalezas móviles que podían soportar balaceras intensas. Sin embargo, toda esa protección no les sirvió de mucho cuando los helicópteros artillados del gobierno los tenían en la mira. No importa qué tan blindado estés, cuando un Black Hawk te apunta, las opciones se reducen considerablemente. Entre las armas incautadas se encontraban rifles Barrett calibre 50, capaces de atravesar vehículos blindados e incluso derribar helicópteros. También había ametralladoras antiaéreas y un impresionante surtido de AK-47 y AR-15. Para ponerlo en perspectiva, cualquier arma legal parecería un juguete frente a este arsenal. Pero lo realmente preocupante no era la cantidad de armas, sino lo que éstas representaban, un nivel de sofisticación militar que pocos grupos criminales en el mundo pueden igualar. La ironía radica en que el CJING ya había utilizado armas similares en el pasado para desafiar al gobierno. En 2015, por ejemplo, usaron un rifle Barrett para derribar un helicóptero militar en Zihuatanejo, Michoacán, matando a 7 soldados. Ese acto de arrogancia les costó caro, desatando una respuesta brutal por parte del Estado. Sin embargo, parece que no aprendieron la lección. Lección porque años después repitieron el mismo error: subestimar al gobierno. Lo que hizo que esta operación fuera tan exitosa no fue solo la magnitud de los recursos confiscados,
sino la exactitud con la que se llevó a cabo. No fue un ataque improvisado, sino una táctica precisa diseñada para desmantelar uno de los bastiones más robustos del COING. El factor sorpresa jugó un papel fundamental. Mientras los sicarios dormían tranquilos, confiados en su aparente impunidad, los drones de vigilancia ya habían estado monitoreando cada rincón del complejo durante horas. Las comunicaciones del cártel fueron interceptadas, sus rutas de escape bloqueadas y sus planes de contingencia anticipados. Cuando los helicópteros artillados emergieron en el horizonte, el CONG apenas tuvo tiempo para reaccionar. Sus hombres, acostumbrados a ser los depredadores, se vieron de repente convertidos en presas. Las fuerzas especiales avanzaron con la precisión de un reloj suizo. Cada unidad sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Los helicópteros no solo brindaban apoyo aéreo, sino que trabajaban en perfecta coordinación con las fuerzas terrestres, cerrando todas las salidas posibles. Los francotiradores eliminaban objetivos con la paciencia de un cazador experto, mientras los equipos de tierra aseguraban el perímetro. Fue como observar un partido entre profesionales y aficionados. Pero lo que realmente alteró el curso de los acontecimientos no fueron las armas ni los vehículos, sino algo mucho más valioso: la red financiera completa del CONG. Entre los documentos incautados se hallaron registros detallados de transacciones, nombres de empresarios corruptos, cuentas bancarias en el extranjero y listas de contactos clave. Estamos hablando de información que tiene un valor superior al de cualquier cargamento de droga. En el narcotráfico moderno, el dinero es el verdadero poder. Ya no estamos en los tiempos en los que los narcotraficantes enterraban fajos de billetes en el desierto. Hoy, los cárteles operan como multinacionales, moviendo su dinero a través de bancos, bienes raíces, casinos y restaurantes de lujo. El CONG había edificado un imperio financiero que abarcaba desde las montañas de Jalisco hasta bancos en los Estados Unidos y Europa. Pero esa sofisticación también resultó ser su punto débil. Cuando el gobierno congeló sus cuentas y bloqueó sus activos, el COING perdió la capacidad de pagar a sus sicarios, comprar armas o sobornar a funcionarios. Mantener una organización de tal magnitud no es barato. Un AK-47 no se paga solo, y esos rifles que tanto alardeaban cuestan millones al año. Sin mencionar los sobornos a policías, jueces y políticos que requieren un flujo constante de dinero. Así que, sin acceso a sus cuentas, el CONG comenzó a tambalearse como un boxeador después de un golpe en el hígado. La caída de esta base logística no solo afectó la estructura del CJNG, sino que también expuso sus debilidades internas. Los mandos intermedios que mantenían en marcha la maquinaria del cártel empezaron a desaparecer más rápido que un político corrupto en un día de auditoría. Algunos cayeron durante el operativo, otros simplemente se desvanecieron al ver que el barco se hundía. La cadena de mando, que antes funcionaba con la precisión de un reloj suizo, ahora parecía un reloj de arena roto. Los territorios que el CONG controlaba con mano de hierro también comenzaron a desmoronarse. Es como cuando los leones huelen sangre. Otros cárteles empezaron a moverse, buscando aprovechar la debilidad para expandir su influencia. Plazas que antes eran intocables ahora están en disputa. El mapa del narcotráfico en México está en plena reconfiguración, y el CONG ya no tiene la fuerza para defender lo que antes consideraba suyo. Esta operación no fue solo un golpe al CONG, sino una clara advertencia para todos los cárteles en México. La era de la fuerza bruta y la intimidación está llegando a su fin. Hoy en día, la inteligencia y la tecnología son las verdaderas armas. Mientras los cárteles se jactan de sus armas en las redes sociales, las agencias federales utilizan drones, análisis de datos y sistemas de vigilancia avanzados. Es como si los narcotraficantes se presentaran a una pelea de robots con un cuchillo. El mensaje es claro. En el mundo del narcotráfico, la discreción es el verdadero poder. El factor sorpresa y la inteligencia son las herramientas auténticas para ganar esta guerra. El CONG está aprendiendo esta lección de la forma más difícil, porque cuando te crees demasiado grande, es justo cuando te encuentras más cerca del abismo. ¿Significa esto el fin del CONG? La historia nos ha enseñado que los cárteles tienen una habilidad impresionante para reinventarse.
Son como reptiles que pierden la cola y les crece una nueva, encontrando nuevas formas de operar, nuevas rutas y métodos. Sin embargo, esta vez es diferente. El golpe no solo ha afectado su estructura militar o territorial, sino la raíz misma de su poder, el dinero. El futuro del COANG está colgando de un hilo. Pueden intentar adaptarse, buscar nuevas formas de mover dinero o crear más empresas fachada, pero el cerco financiero se está estrechando. Cada vez tienen menos espacio para maniobrar. La pregunta ya no es si caerán, sino cuándo, porque en esta guerra las balas matan sicarios, pero cortar el dinero mata cárteles. El COANG, el operativo dirigido por Omar García Harfuch en Jalisco, no fue solo un golpe a la infraestructura del COANG, sino un recordatorio de que el poder absoluto no existe en el mundo del crimen organizado. El cártel más temido de México, que alguna vez se creyó invencible, hoy enfrenta una crisis existencial. Su flota de aviones militares, sus vehículos blindados y su red financiera han sido desmantelados, revelando una verdad incómoda. El dinero y la tecnología son las nuevas armas en esta guerra. Mientras el COANG lucha por mantenerse a flote, el gobierno mexicano está demostrando que la inteligencia y la planificación estratégica pueden derrotar incluso a los enemigos más poderosos. Sin embargo, esta victoria no es definitiva. La historia del narcotráfico en México está llena de ciclos. Un cártel cae, otro surge. La diferencia esta vez es que el COANG no solo está perdiendo su infraestructura, sino también su identidad. El mensaje es claro: la soberbia siempre precede a la caída, y el COANG está aprendiendo esta lección de la forma más dolorosa posible. Este hombre no es solo un funcionario más dentro del gobierno, es una figura clave en la lucha contra uno de los cárteles más peligrosos del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Pero su historia no comienza ni termina con operativos exitosos o decomisos millonarios. Lo que define a Harfuch es algo mucho más profundo: su determinación por saldar cuentas pendientes y su convicción de que acabar con el COANG es esencial para desmantelar la violencia que azota al país azteca. Omar García Harfuch no es un político tradicional ni un burócrata que se limita a firmar documentos desde una oficina. Es un estratega nato, formado en las filas de inteligencia y seguridad. Su trayectoria profesional está marcada por una combinación de astucia, experiencia en el terreno y un profundo conocimiento de cómo opera el crimen organizado. Esto lo convierte en un adversario formidable para cualquier cártel, pero especialmente para el COANG, cuya estructura depende en gran medida de la corrupción, la intimidación y la fuerza bruta. Harfuch entiende que el COANG no es solo un grupo de armados. Es una organización sofisticada que opera como una empresa multinacional, con ramificaciones que van desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero y la extorsión. Para combatirlos, no basta con confiscar armas o capturar sicarios. Se necesita una estrategia integral que ataque sus finanzas, su logística y, sobre todo, su capacidad para generar miedo. Es aquí donde radica la importancia de Harfuch. Él no ve al COANG como un enemigo personal, aunque claramente tienen una rivalidad abierta. Lo ve como una pieza central en el rompecabezas de la violencia que afecta a México. Acabar con este cártel no es solo una cuestión de justicia, es una necesidad para reducir los niveles de criminalidad que han convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo. Uno de los aspectos más destacados de Harfuch es su enfoque estratégico. No se trata de ir tras los sicarios de bajo rango o de realizar operativos espectaculares que solo generen titulares. La verdadera clave está en identificar y desmantelar los pilares que sostienen a un cártel como el CJNG. Esto incluye atacarla. Uno de los puntos vulnerables del CJNG es su dependencia de redes financieras intrincadas. Mover millones de dólares en efectivo no es una tarea sencilla, y menos cuando esos fondos deben ser lavados a través de empresas fachada, casinos o propiedades inmobiliarias. Harfuch sabe que cortar estas vías es crucial para debilitar al cártel. Los aviones militares modificados, los vehículos blindados y las armas de alto calibre no son solo herramientas de guerra, sino emblemas del poder del COANG. Sin ellos, el cártel pierde la capacidad de trasladar drogas,
intimidar a sus rivales y expandir su dominio. Golpear a los líderes también es clave. Aunque el Mencho sigue siendo una figura esquiva, Harfuch entiende que desmantelar la cadena de mando del CYANG es esencial. Cada vez que un líder cae, el cártel pierde cohesión y efectividad. En lugar de depender exclusivamente de enfrentamientos armados, Harfuch ha priorizado el uso de tecnología avanzada, análisis de datos y trabajo de campo para anticipar los movimientos del cártel. Este enfoque moderno ha demostrado ser mucho más efectivo que las tácticas tradicionales. México lleva décadas enfrentando una crisis de violencia sin precedentes. Según estadísticas oficiales, el país registra miles de homicidios anuales, muchos de ellos vinculados al crimen organizado. En este contexto, figuras como Omar García Harfuch juegan un papel fundamental, no solo porque lideran operativos exitosos, sino también porque representan un cambio de enfoque en la manera en que el gobierno aborda el problema. Harfuch no es ingenuo. Sabe que derrotar al CYANG no resolverá todos los problemas de México, pero también reconoce que este cártel es uno de los principales responsables de la escalada de violencia en los últimos años. Su presencia en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato ha desatado una ola de enfrentamientos, secuestros y extorsiones que han arrasado con unidades enteras. Por eso, su misión va más allá de arrestar a algunos criminales. Es parte de un esfuerzo mayor por recuperar la paz y la estabilidad en un país que ha sido víctima de la codicia y la impunidad durante demasiado tiempo. Harfuch representa la esperanza de que con estrategias inteligentes y voluntad política es posible revertir esta situación. El CYANG ha forjado su reputación sobre dos pilares fundamentales: la fuerza bruta y la soberbia. Durante años, operaron como si fueran intocables, desafiando al gobierno y expandiendo su influencia sin límites. Sin embargo, la llegada de figuras como Harfuch ha demostrado que esa estrategia tiene fecha de caducidad. El cártel ha cometido graves errores que ahora están pasándoles factura. El atentado contra Harfuch en 2020 fue visto como un acto de valentía dentro de sus filas. Sin embargo, en retrospectiva fue una decisión desastrosa. No solo generó un enemigo implacable, sino que también atrajo la atención de todo el aparato de seguridad estatal hacia sus operaciones. Además, el CYANG ha subestimado constantemente la capacidad del gobierno para adaptarse. Ya no estamos en los tiempos en los que los cárteles podían operar con total impunidad. Hoy, gracias a tecnologías como drones, sistemas de vigilancia y análisis de datos, las autoridades pueden anticipar movimientos, interceptar comunicaciones y planificar operativos quirúrgicos que antes habrían sido imposibles para el CYANG. Esto significa que ya no pueden confiar en su supuesta invulnerabilidad. Cada vez que intentan reorganizarse, el gobierno está un paso adelante, y detrás de muchos de estos golpes está la mano firme de Omar García Harfuch. Aunque el CYANG sigue siendo una fuerza formidable, su futuro es incierto. La presión constante ejercida por Harfuch y otros funcionarios ha comenzado a generar resultados visibles. Las finanzas del cártel están siendo sofocadas, sus líderes están siendo perseguidos y su capacidad operativa está disminuyendo. Sin embargo, esto no significa que el cártel vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Los cárteles tienen una capacidad asombrosa Los cárteles son como organismos que evolucionan para adaptarse a un entorno adverso. Sin embargo, lo que está claro es que el CYANG ya no es el mismo grupo que hace 5 años. Ha perdido terreno, recursos y, sobre todo, la percepción de invulnerabilidad que en algún momento lo definió. Omar García Harfuch no es infalible y su gestión no está exenta de críticas. Algunos lo señalan por ser demasiado agresivo o por priorizar operativos espectaculares sobre soluciones a largo plazo. Sin embargo, lo que nadie puede cuestionar es que ha generado un cambio notable en la lucha contra el crimen organizado. Su legado aún está en proceso, pero ya es posible ver su impacto. Gracias a su liderazgo, el gobierno ha asestado golpes decisivos contra el CYANG y otros grupos delictivos. Ha demostrado que, con inteligencia y determinación, es posible enfrentarse a enemigos aparentemente invencibles. Más allá de las cifras y decomisos, lo que realmente define a Harfuch es su convicción de que la lucha contra el crimen organizado
no es solo una batalla contra los narcotraficantes, sino una lucha por el alma de México, un país que merece vivir en paz y libre de la violencia que ha devastado a tantas familias. En última instancia, Omar García Harfuch no es solo un hombre con cuentas por saldar, sino un visionario que entiende que el futuro de México depende en gran medida de la capacidad del gobierno para enfrentar y derrotar a los cárteles que han sembrado el terror durante décadas, y en esa misión está dispuesto a darlo todo. El impacto de la incautación de aviones militares, vehículos blindados y otros bienes pertenecientes a una organización criminal liderada por alguien como el Mencho, conocido por su nivel de violencia, arrogancia y capacidad estratégica, representa sin duda un golpe significativo a su estructura operativa y financiera. Sin embargo, es crucial analizar este evento no solo como una victoria para las fuerzas del orden, sino también como un punto de inflexión que podría desencadenar una respuesta calculada y potencialmente violenta por parte del líder criminal y su organización. La incautación de estos recursos no solo afecta su capacidad logística, sino que también golpea su imagen de poder e invulnerabilidad, algo que para alguien como el Mencho es tan valioso como los recursos materiales. La confiscación de aviones militares, vehículos blindados y otros bienes de alto valor no es un hecho menor. Estos recursos son fundamentales para el funcionamiento de una organización criminal de gran envergadura. Los aviones, por ejemplo, se utilizan para el transporte rápido de drogas, armas y efectivo a través de fronteras, eludiendo los controles terrestres y marítimos. Los vehículos blindados, por su parte, son herramientas clave para la seguridad de los líderes y para ejecutar operaciones de alto riesgo, como enfrentamientos con fuerzas rivales o con el propio gobierno. La pérdida de estos activos no solo complica las operaciones cotidianas, sino que también representa un golpe simbólico a la imagen de poder que el Mencho ha cultivado. Además, el valor económico de estos bienes, que asciende a 200 millones de pesos mexicanos, es una cifra que no puede ser ignorada por una organización criminal. Este tipo de pérdidas afecta directamente su capacidad para financiar futuras operaciones, pagar sobornos, mantener lealtades y expandir su influencia. El Mencho, como líder, debe ser consciente de que esta incautación no solo es un revés operativo, sino también un mensaje claro del gobierno, que está dispuesto a atacar los pilares más sólidos de su imperio criminal. El Mencho es descrito como una figura violenta y arrogante, características que sugieren un ego inflado y una necesidad constante de demostrar su poder. Para alguien con este perfil psicológico, la incautación de sus bienes más preciados no es solo un problema logístico, sino también una afrenta personal. La arrogancia, aunque ha sido una herramienta para construir una imagen de respeto y temor entre sus subordinados y rivales, también lo hace vulnerable a reacciones impulsivas cuando esa imagen se ve amenazada.